Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa. Soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. En este podcast quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Antes de empezar con este nuevo episodio, me encantará que te suscribas a este canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También puedes suscribirte a mi newsletter en nuriasierra.com y descargarte los recursos gratuitos de escritura que encontrarás allí también. Bien, vamos ya con este nuevo episodio que es nada menos que el número 35 ya de esta temporada y en el que quiero reflexionar sobre un tema que me parece muy importante y del que la verdad se habla poco en escritura, y es el tema de la credibilidad de los textos, de la credibilidad de las historias. ¿Y esto qué es? Bien, pues si bien siempre digo que una novela es un constructo, es decir, es un conjunto donde hay una cantidad enorme de aspectos relacionados, el tema de la credibilidad podríamos decir que es un intangible, es decir, que está como por encima de todos esos aspectos como pudieran ser la estructura de una novela, los personajes, el narrador o los ambientes. La credibilidad está muy relacionada con otro tema que he hablado en contenidos anteriores, que es el tema de la verosimilitud. Te pondré por aquí en la descripción de este podcast los enlaces. La verosimilitud es una cualidad que debe tener una obra de ficción. Es decir, una novela no es la realidad. Una novela es similar a la realidad o similar a la verdad, que es lo que vendría a significar el término verosimilitud. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que cuando empezamos a escribir, sobre todo cuando somos escritores noveles, creemos que tenemos que escribir una historia basada en nuestros hechos reales. Y eso está muy bien, en cosas que nos han pasado a nosotros, en anécdotas propias, en nuestra vida. Y como digo, eso está fenomenal, que tomemos ese material real para ficcionarlo y para hacer literatura. Ahora bien, cuando llevamos poco tiempo escribiendo, creemos que tenemos que ser muy fiel a esos hechos reales, es decir, que tenemos que ser muy fidedignos a la verdad, a lo que pasó en realidad. Se produce la paradoja de que realmente la ficción no es la realidad, es decir, cuanto más nos acercamos a los hechos reales que ocurrieron, menos ficción y menos verosímil resulta una historia. Tenemos que tomar esos hechos reales de nuestra vida, esas heridas, esos temas que nos resuenan y que nos inquietan para trasladarlos a la ficción, para darles esa capa de irrealidad que es lo que provoca que precisamente una ficción sea verosímil. La literatura siempre nace de una mentira que contiene la verdad de la vida y de nuestra existencia, pero no perdamos el foco. La ficción es ficción, aunque esté basada en hechos reales, tiene sus propios mimbres, digamos, y tiene sus propios pilares. Con lo cual, la verosimilitud está muy relacionada con el término que quería hoy tratar en este episodio, que es la credibilidad. Un texto es más creíble cuanto más verosímil es decir, cuando escribimos estamos construyendo un mundo, ¿no? Estamos construyendo un universo en nuestras novelas y estamos dotando a ese universo de unas reglas propias, que son las reglas de la ficción. Y no me estoy refiriendo a ningún género concreto, es decir, puede ser una novela de ciencia ficción, puede ser una novela distópica, puede ser una novela romántica, puede ser un thriller, puede ser una novela intimista, cualquier género que se te ocurra tiene sus propias reglas de la ficción. Y esas son las que tenemos que pactar con los lectores. Cuando escribimos, el escritor hace un pacto con el lector y le dice: lector, esto es ficción. Si bien puede estar basado en hechos reales, es mentira. Bien, pero tiene unas reglas concretas y esas reglas son las que vamos a jugar a lo largo de toda esta novela.
Y el lector dirá, bien, ¿me lo creo o no me lo creo? He ahí el concepto de credibilidad. Esas reglas tienen que estar tan bien marcadas desde el inicio que el lector tiene que ser capaz de interpretarlas bien y por lo tanto de creérselas. Es como cuando estamos jugando, por ejemplo, al parchís con unas reglas determinadas y de repente saltamos a jugar al ajedrez, que tiene otras reglas completamente distintas. Esto sería, lo que en literatura podríamos decir que no es una narración creíble. Bien, ¿por qué? Porque está saltando de las reglas de un juego a las reglas de otro juego. Tenemos que establecer desde el principio con qué reglas vamos a jugar nuestro mundo, vamos a construir nuestra realidad dentro de la ficción. Y para ello, como decía al principio, es complicado trabajar los aspectos de una novela por separado. La estructura tiene una interdependencia con los personajes y a su vez es interdependiente también del narrador y a su vez del ambiente, del tono, del estilo, es decir, de todos los elementos que engloban una novela. Si bien me parece que hay 3 aspectos, 3 pilares, 3 claves o 3 trucos, ¿no?, que podríamos utilizar para darle credibilidad a una novela y me parece que son los fundamentales. Sin esos 3 trucos, esos 3 pilares, toda esa credibilidad de tu historia se va a desmontar. Así que si estamos construyendo un mundo de ficción, los 3 trucos que yo utilizaría para darle credibilidad desde el inicio y para darle al lector esas reglas del juego y decirle, lector, estamos jugando, lo que decía antes, ¿no?, al parchís, o estamos jugando a la oca, o estamos jugando a el ajedrez, bien, pero es este juego. Y el lector dirá, vale, he comprendido las reglas y me meto en ese juego y me creo ese mundo, bien. Pues los 3 trucos, los 3 pilares, los que yo me centraría, serían los siguientes. Mira, el primero sería la voz del narrador. El narrador es fundamental. Quien cuenta la historia, desde dónde la está contando, es prioritario. ¿Por qué? Porque igual no te crees la misma historia si te la cuenta una primera persona que te la cuenta una tercera persona o te la cuenta un testigo. Sobre narradores he hablado también infinito, te pondré las referencias, los enlaces en la descripción de este podcast. ¿Por qué? Porque siempre digo que los narradores no son ni buenos ni malos. Todos los narradores, cualquier voz narrativa es buena, siempre y cuando sea la adecuada para contar esa historia. Por eso es muy importante decidir quién va a contar la historia, cuál va a ser el narrador desde que comenzamos a escribir. Porque, como digo, una historia puede ser más creíble si la cuenta un testigo o si la cuenta una tercera persona o si la cuenta una primera persona. Hay que decidir desde el inicio desde dónde la va a contar y quién va a contar esa historia. Y como decía antes, si marcamos unas reglas de un juego desde el inicio de la ficción, tenemos que seguir esas reglas, es decir, si yo opto por un narrador en primera, ese narrador en primera, aunque luego salte y utilice un omnisciente, tiene que estar muy claro y tiene que estar muy equilibrado y encajados las voces narrativas que voy a utilizar para que el lector no se pierda y para que el lector no diga, oye, estás saltando de narradores de una manera muy loca y a lo mejor esto ya como que no me lo creo y dejo de leer. Bien, entonces elige la voz narrativa y elige también con qué voz narrativa vas a juntar la siguiente para que quede totalmente equilibrada. El segundo truco, el segundo pilar en el que yo me centraría para darle credibilidad a una novela sería el tema de la ambientación. Bien, crear ambientes, crear escenarios, crear todo ese mundo dentro de un contexto también es fundamental para que ese texto adquiera, nunca mejor dicho, textura
y adquiera sobre todo visibilidad en la mente de un lector. Eso lo va a hacer también muy creíble. Pero ojo, porque este tema de la ambientación, que por supuesto está muy relacionado con las descripciones, con la pintura de los escenarios o incluso con los diálogos, también tiene un lado oscuro. Y es que muchas veces para recrear escenarios y ambientaciones, sobre todo de tiempos pasados, recurrimos a una documentación excesiva. Si bien la documentación es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que tener una cierta información, unos ciertos datos para contextualizar al lector en una época concreta, demasiada documentación, ¿qué es lo que hace? Que acaba matando la narración. Demasiados datos, demasiada información farragosa que no es relevante para la historia, lo que hace es que el lector se aburra, deje de leer y sobre todo que no se lo crea, que diga, esto parece la Wikipedia con tanto dato y tanta información que, como digo, pues no es relevante para la historia. Entonces, para elegir una pintura de escenarios y una contextualización en un tiempo y una época, es importante también tener equilibrada la documentación, ni demasiado poco, que el lector diga, oye, esto no me está cuadrando, porque aquí hay datos que son probablemente erróneos en fechas a lo mejor o en objetos que, bueno, pues no deberían haberse utilizado en una época concreta, pero tampoco abrumar al lector de demasiada información y de demasiados datos que al final acabe aburriéndose de nuestra historia. Y el tercer truco, la tercera clave para darle credibilidad a una historia, yo creo que está en la construcción de los personajes. Los personajes tienen que ser redondos, los personajes tienen que ser una gama de grises, tienen que ser personajes llenos de aristas, tienen que ser arquetípicos, no estereotípicos, y sobre todo, una cosa muy importante, tienen que ser de carne y hueso. Para que sepas un poco más sobre este tema del carne y hueso, que muchas veces lo digo en muchos de mis contenidos, te pondré también referenciadas algunos posts anteriores en este podcast para que puedas ir a leerlos y verlos. Y también te haré referencia a una ficha de creación de personajes que tengo en mi página web para que te la puedas descargar desde los recursos gratuitos y aplicarla a tu escritura. Como digo, personajes de carne y hueso, que respiren, que tengan una voz propia, que tengan una entidad y un peso específico, que no sean estereotipos y que no sean como etiquetas de un grupo determinado, sino que realmente sean palpables, que le den al lector la sensación de que los podría tocar, ¿no? Y que empatice con ellos. Y no solamente vale con la construcción del personaje principal, ¿no? Del protagonista, de la heroína o del héroe que lleva la historia y la voz cantante, sino también de la construcción de los secundarios, porque son también igual de importantes. Y si me creo el principal, me tengo que creer también los secundarios. Tiene que estar también esa construcción de los personajes equilibrada. Resumiendo, la credibilidad es un intangible, es algo que está como por encima de la novela. Podríamos definirla, como decía, como las reglas del juego con las que el lector entra en tu historia y da fe de que aquello le gusta y de que aquello entra dentro de su mente y se lo imagina, lo recrea ese mundo y lo ve y lo vive desde dentro. Es algo que no se puede tocar, pero que está ahí y que está muy relacionado, como decía, con todos los demás aspectos que engloban a una novela. Pero en este podcast te he querido dar esos 3 trucos, esos 3 pilares para que te centres principalmente en ellos, para crear esa solidez y esa verosimilitud de la que también hablábamos en tu novela. ¿Qué son? Bueno, pues de lo que hablábamos era principalmente de la voz narrativa, quién está contando la historia. También hemos hablado de las descripciones y de los ambientes, de la pintura de escenarios y la importancia de la documentación y también de la construcción de los personajes, que sean de carne y hueso. Y hasta aquí este nuevo episodio sobre la credibilidad
de una novela, los trucos que hay para darle esa pátina de verdad a una historia y que el lector quiera seguir leyendo, se la crea y la visualice en su mente. Espero que te haya resultado útil. Si es así, me encantará que compartas este episodio con quien creas que le puede interesar. Te animo a que te suscribas a mi newsletter nuriasierra.com. También puedes escribirme a mi correo personal hola@nuriasierra.com. Allí, te contestaré a todas tus dudas y preguntas y por supuesto seguirme también en todas las redes sociales donde comparto un montón de contenido más. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.